Vamos a hacer esto, miren. Vamos a hacer un proyecto, el proyecto 9, ¿sí? Donde vamos a hacer un editor de texto, ¿sí? Entonces, vamos a diseñar esta ventana con esta, es un área de texto, ¿verdad? Y cuando se crea la ventana, va a abrir un archivo. En este caso, el archivo es un archivo fijo, ¿sí? No vamos todavía no podemos decirle, oye, selecciona el archivo, este es un fijo, ¿sí? Y lo va a poner aquí, va a leer del archivo su contenido y lo va a poner en el área de texto. Y ya nosotros podemos modificarlo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer con este proyecto, el 9, que es el de editor, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir preparando esto. Vámonos a NetBeans, ¿sí? Y entonces aquí vamos a crear un nuevo proyecto, por favor, ¿sí? New Project, una aplicación de Java, y se va a llamar 09 Editor. Y aquí nada más hay que checar que esté en la ubicación. Cursos, agosto, diciembre, tópicos, proyectos, unidad 1. ¿Sí? Ahí está. Y en la clase main le vamos a quitar lo del PKG. ¿Sí? Y aquí en lugar de main le vamos a poner editor, ¿verdad? Y terminamos. Entonces ya tengo aquí mi código donde va el método main. ¿Sí? Y aquí le vamos a crear un Gframe. ¿Sí? Vamos a crear un editor simple. Ahí está. Le vamos a poner un tamaño. Por ejemplo. ¿Sí? Ahí ya tengo pues lo de siempre, ¿no? Configuramos la ventana. Bien, entonces pues necesitamos hacer un panel, ¿sí? Lo vamos a diseñar con nuestro asistente, ¿sí? Y le vamos a colocar un método que se llame abrir archivo. Bueno, el panel pues va a tener un área de texto, aquí está, un text area, y va a estar asociada a un panel con scroll. El panel le vamos a llamar panel centro, ¿verdad? Le vamos a poner un borde al panel, a este panel, y le vamos a cambiar la fuente al editor para que hacerlo un poco más grande. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y bueno, ahora lo comentamos. Entonces nos vamos a NetBeans. Y aquí ya tenemos abierto el proyecto con el que estamos trabajando, ¿verdad? Que es el proyecto 9 editor, y ayer ya habíamos escrito la parte del Gframe, ¿sí? Entonces ahora vamos a crear el panel editor con una forma gpanel, ¿sí? Una forma gpanel, vamos a poner panel editor, ¿sí? Ahí está. Bien, entonces ya tengo aquí cargado nuestro panel editor, ¿sí? Y le vamos a quitar, lo primero que vamos a hacer es quitarle el group layout, ¿verdad? Entonces le decimos botón derecho sobre el panel,
set layout y le vamos a poner border layout, es el que vamos a usar, border layout, ¿sí? Entonces, bueno, aquí no se ve el navegador, pero como no se ve, pues yo le voy a decir aquí, reset Windows, y entonces ya ahora sí se ve el navegador, ¿sí? Bien, entonces ya tengo aquí mi panel que tiene border layout. A este panel le vamos a poner un borde. Entonces le doy botón derecho sobre el panel, propiedades, y voy a buscar aquí el borde, que es el número 2. ¿Sí? Y aquí vamos a poner un borde de línea con un tamaño de 20. ¿Sí? Y le vamos a cambiar el color. Este color se lo vamos a poner con el background del panel. Entonces yo en color selecciono el botón de opciones y aquí lo voy a cambiar a valor desde un componente existente. Entonces aquí selecciono propiedad y me voy a opciones y le digo quiero el background. Ok, ya que lo seleccioné, aquí me aparece, ya me pone aquí en color que es el background de la forma y le digo ok y ya tiene configurado su borde. ¿Sí? Bien, ahora aquí le vamos a colocar un área de texto. Vamos a buscarlo acá. Aquí está, text area. Lo tomamos y lo pegamos. En este caso lo pegamos ahí donde nos indica, en el centro. Ahí está el text area. Pero ya tiene asociado el scroll, ¿verdad? El scroll pane. ¿Sí? Vamos a configurar el scroll pane aquí. Observen que adentro tiene el text area. Sí, este text area se llama área editor, le vamos a llamar. Al text area le cambiamos el nombre y le ponemos área editor. ¿Sí? Ya tienen ese nombre. Y al scroll pane le vamos a poner panel centro. ¿Sí? Ya tiene panel centro y área editor. Ya son los nombres que le pusimos a los elementos que están aquí. Vamos a decirle al panel centro, le vamos a decir que quiero que siempre muestre las barras de desplazamiento. Entonces nos vamos a panel centro, botón derecho, propiedades, y en propiedades aquí tiene la política del scroll bar horizontal y dice cuando sea necesario. Entonces esto lo vamos a cambiar para que siempre sea. ¿Sí? Y después en el vertical hacemos lo mismo que está aquí abajo. Le decimos siempre. ¿Ok? Entonces ya cambiamos esos dos elementos. ¿Sí? Y ya aquí se ven. ¿Ok? Y ahora lo que nos falta es cambiarle la fuente al área editor, a este área editor que está aquí. Entonces voy a seleccionarlo. Ahí está, área editor, está seleccionado. Le voy a dar propiedades. Y entonces aquí dice que es editable, lo dejamos así. Todo esto está ya activado, las columnas, los renglones. Y aquí dice la fuente. Yo aquí tengo cargada una fuente por default, que es la del sistema operativo. Entonces vamos a cambiarla. Yo voy aquí a buscar Courier New.
Aquí está. Sí, de, creo que eran 18. Déjame ver. Sí, de 18. Ok. Entonces ya tiene Courier New de 18. ¿Sí? Si yo le echo un ojito a este, pues aquí está y ahí está el tipo de letra que acabo de colocar, ¿verdad? Sí. Pues ya terminamos de diseñar este panel editor. ¿Sí? Ustedes me dicen si lo tienen. Sí, profe. Sí, maestro. Ok. Sí, profe. Excelente. Entonces, ya que está esto diseñado, pues nos vamos a nuestro, donde tengo el método main, a editor, aquí. ¿Sí? Y aquí voy a crear una instancia, ¿verdad? De editor, se llama panel editor. Panel, new panel editor. ¿Sí? Ahí está. Ya está creado, pero todavía no está asociado a la ventana, entonces vamos a asociarlo. f.add panel, ¿verdad? Es importante para que se vea. ¿Sí? Y bueno, ya que lo tenemos hecho aquí, pues simplemente observo cómo se ve en la pantalla. Ahí está, miren. Ahí está el editor. Este es un editor. Aquí podemos estar escribiendo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo único que hace. El editor no tiene otra cosa. Nos vamos a panel editor. Vamos a ver el código fuente del panel editor. Aquí está. ¿Sí? Sí, pues lo que genera el asistente, pues es todo esto, ¿verdad? Bien. Si ya tenemos esto, bueno, nos vamos al proyecto aquí. Fíjense que tenemos un paquete que se llama editor. Vamos a crear un nuevo paquete aquí para guardar ahí el archivo. Ese paquete se llama archivos, le vamos a llamar a el paquete. Aquí le vamos a poner archivos. ¿Sí? Ahí lo vamos a colocar. Archivos. Y aquí vamos a pegar ese archivo que yo les acabo de pasar, el himno. ¿Dónde está? Aquí está himno ITV. Este lo copiamos. Lo copiamos. Y lo pegamos aquí. Ahí está el himno. ¿Sí? Pues es la letra del himno del tecnológico. ¿Sí? Ahí está. Esa es la letra. ¿Ok? Entonces ese es el archivo que vamos a abrir nosotros. Ahora es fijo, porque todavía no sabemos cómo seleccionar un archivo de los que tenemos en nuestro disco utilizando una ventana, ¿verdad? Todavía no lo sabemos hacer. Por eso lo vamos a poner fijo. Entonces aquí vamos a crear un método, ¿sí? Va a ser aquí en el constructor y después del init components, porque ya sabemos que el método init components es donde se crea toda la interfaz. Entonces, una vez de que termine, ¿sí? Ya tenemos todos los objetos creados, en este caso panel centro y panel editor. ¿Sí? Entonces va a ser después. Aquí le vamos a poner al nombre, al método abrir archivo. ¿Sí? Así lo vamos a poner. Entonces este método no existe.
lo vamos a poner aquí. Bueno, le podemos decir a NetBeans que me ayude. Aquí con la advertencia dice que si se hace la creación del método, le decimos que sí, y ya se puso, y se puso hasta abajo. Aquí está. Entonces lo vamos a cambiar de lugar. Lo vamos a colocar aquí. Ahí está. El throw, pues lo quitamos, ¿sí? Y nos quedamos así. Muy bien. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos este método ahí, jóvenes. Sí, profe. Ya, profe. Ok. Entonces, pues voy a seguir adelante, ¿sí? Vamos a escribir una variable aquí, donde le vamos a poner el nombre directamente, ¿sí? Les digo, todavía no sabemos cómo seleccionar. Y se supone que está en la carpeta que se llama archivos, ¿verdad? Y ahí el nombre es himno. Creo que es un guión itb.txt, me parece. Si no, ahora lo checamos. Ajá, himno, un signo de menos itb.txt. Sí, ahí está el nombre del archivo. Ya lo tengo en esta variable. Entonces, si ustedes recuerdan cuando trabajamos con los iconos, ¿verdad? Decíamos que nosotros podemos identificar la dirección relativa utilizando el método getClass, ¿verdad? Punto getResource, ¿sí? Y aquí le poníamos el nombre del archivo, ¿sí? Pero getResource devuelve un objeto URL, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les comentaba que es un objeto que encapsula la información de un recurso en Internet? En este caso, el recurso pues es un archivo en nuestra máquina. Entonces vamos a crear aquí ese objeto de esta clase. Esta clase hay que importarla porque es la primera vez que lo ocupamos, ¿sí? Y es de JavaNet, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí yo ya tengo identificado, ¿sí? Mi nombre de archivo, ¿verdad? Entonces, fíjense que a URL, yo le puedo decir getFile, ¿verdad? Para que me dé el nombre y me devuelva un string, me da el nombre del archivo, o getPath, ¿verdad? Cualquiera de estos. Vamos a poner aquí un system.out. Ahí está. A ver, le vamos a poner file. Y aquí le vamos a poner url.getFile, ¿sí? Y luego abajo le vamos a poner path más url.getPath, ¿sí? Ahí, eso es lo que vamos a hacer ahora, nada más. Quiero ver qué imprime, cuál es la diferencia entre estos. ¿Sí? Listo. Ok. Bien, vámonos a las diapositivas. Entonces, ¿sí puedo? Sí, profe. Ok, vámonos a las diapositivas. Porque hay que explicar esta parte, que son pocas líneas de código, pero es importante que las analicemos. Observen, entonces aquí, en las primeras dos líneas, que es las que tenemos ahora nosotros, ¿sí? Obtienen el objeto URL que está asociado al archivo, como lo tenemos nosotros ahora, ¿sí? Ya que tengo ese objeto, yo le puedo decir que ya aplique nuestro método leer archivo, ¿verdad? Que ya lo hicimos. ¿Y qué sabemos nosotros? Que le tenemos que pasar un string,
¿sí? Este string lo que va a hacer es que va a leer el archivo, ¿verdad? Con el nombre, va a abrirlo con FileReader y va a construir un array list. Entonces, ese array list es lo que es el resultado de este método y lo vamos a guardar aquí. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Y ya sabes, URL getFile devuelve, bueno, en este caso ya lo pusimos aquí, pero vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Sí? Entonces vámonos a nuestro código, aquí donde tengo esto que acabo de escribir, el abrir archivo. Acuérdense que se va a ejecutar después de que se ponga la ventana, ¿verdad? Entonces le doy clean and build aquí. ¿Sí? Y checo, y ahí está, miren, está el editor normal, y acá nos puso, miren, abajo en la consola, la salida, ¿verdad? De los dos variables, del file y el path. Vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí todo sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Fíjense cuál me devuelve la carpeta build, ¿sí? Clases, archivos, ¿sí? Pues yo lo veo igual, ¿verdad? Entonces podríamos ocupar cualquiera de las dos, ¿sí? El getFile o el getPath. Y no le veo diferencia. Ok, entonces ya tenemos eso aquí. Miren, pues vamos a llamar al método que tenemos, el de archivo, pero hay un detalle, ¿verdad? Ustedes recuerdan que nosotros, nuestra clase archivo está acá en el paquete útil. Aquí está, archivo. Entonces, esto ya lo escribimos ayer y ya lo comentamos, ¿verdad? Ya definimos qué cosa es lo que hacía y todo, ¿sí? Bien. Entonces, aquí como me manda una llavecita, me dice que tendría yo que volver a compilar. Miren, ahí me lo está diciendo. Entonces me pongo en útil y le doy clean and build, ¿sí? Y ya ahí ya compiló y no tiene problemas, ¿verdad? Entonces volvió a generar ese .jar que nosotros tenemos, ¿sí? Bien, ahora yo necesito ocupar la clase archivo, entonces yo le voy a decir a mi proyecto editor que la quiero usar ¿en dónde? En librerías, ¿verdad? Aquí. En librerías yo le voy a decir botón derecho, adicionar el jar que necesito y lo voy a buscar en cursos, agosto, diciembre, ¿verdad? Tópicos, que era proyectos, unidad 1, útil, la carpeta dist y el útil.jar. Ese es el que yo necesito, ¿verdad? Sí, aquí ya me dice útil.jar. Ya le digo que y ya está aquí. ¿Sí? Entonces ya puedo yo utilizar la clase archivo porque ya está asociada. Acuérdense que no lo estamos copiando, simplemente lo estamos asociando con el path. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron ahí esto, por favor? Ahí. Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a usar la clase archivo, que es esta. En el panel editor, que es donde estamos trabajando, ¿verdad? Aquí, en panel editor. Aquí voy a llamar a la clase archivo. Yo sé que devuelve un array list, ¿verdad? De string. Sí, a este le vamos a llamar líneas, por ponerle un nombre, ¿verdad? Y entonces, bueno, el array list apenas es la primera vez que lo ocupamos, le decimos que se importe. Ahí está. Y aquí le voy a decir, oye, clase archivo, punto. ¿Sí? Bueno, no tiene todavía el import. Aquí debería de aparecer. Vamos a darle un... ok, acá lo tengo abierto. ¿Sí? Vamos a ver. Sí, así, a ver si quiere. No, todavía no, porque bueno, aquí en ocasiones les pone aquí usted la opción, ¿verdad? De importar, ¿verdad? Pero aquí no me lo está diciendo a mí. ¿Sí? Bueno, a ver si se pone así. ¿Cómo era el método? Get, leer Leer archivo. archivo.
Y le vamos a pasar aquí el nombre del archivo que queremos, ¿verdad? Aquí. En este caso, el nombre del archivo va a ser url.getFile o getPath. Ya vimos que es la misma situación, ¿verdad? Aquí ya tenemos el nombre del archivo. Y bueno, esta clase archivo, como no la habíamos usado, aquí me tiene que decir, ¿verdad? Que aquí está que adicione el import de útil archivo, que es lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Aquí está ya. Este es nuestro útil, ¿sí? Aquí está archivo. Entonces ya aquí se supone que si todo se hace bien, en líneas se va a guardar lo que tiene el archivo, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a hacer algo. Yo voy a imprimir simplemente en la consola, voy a imprimir el contenido de líneas. Entonces, como es un array list, pues yo quiero ver todos los elementos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haría eso? Con un ciclo, ¿verdad? Entonces le voy a poner un ciclo aquí for int. Y es igual con 0 mientras i sea menor que, pues, el tamaño, ¿verdad? Líneas, ¿verdad? Y yo aquí, acuérdense que es un array list, tiene varios métodos. Y el método que me interesa es el método size, que me dice cuántos elementos tiene el array list, ¿sí? Y más. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces yo aquí le digo, ¿sabes qué? Esta variable de control i, ¿sí? Va a ir desde 0 hasta el tamaño del archivo, del array list, perdón, ¿no? De líneas, su tamaño. Y debe ser menor porque acuérdense que empezamos en 0. Entonces, si el archivo tiene 5 líneas y tiene que ir de 0, 1, 2, 3, 4. Por eso es menor, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a imprimir en la consola, console. Aquí yo voy a decir, quiero que se imprima líneas, punto. Necesito obtener información del array list. Le digo get en la posición i. Con esto, miren. Get i es como si nosotros le pusiéramos a un arreglo así. Pero el array list no, su sintaxis no es esta, es a través de un método getI. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Aquí podríamos hacer lo siguiente, miren, podríamos ponerle aquí así, más i, más, igual, más líneas, para que nos vaya poniendo el valor de i, ¿verdad? Y a ver si yo lo pongo así, no me dice nada, no, entonces ahí está, perfecto. Y más esto. A ver qué nos dice. ¿Sí? Entonces hacemos un ciclo de esta forma. ¿Sí? Desde igual con 0 y mientras i sea menor de líneas, ¿sí? Y más. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? Sí, yo supongo que han trabajado con los ciclos, ¿sí? Esto sí, para ustedes es familiar el ciclo for, ¿sí lo entienden? Sí, profe. ¿Sí? Sí, maestro. Los demás, por favor, sí, díganme si conocen el ciclo for. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Hay una Profe. pregunta que, bueno, Sí. ¿cuál es la diferencia de Ajá. poner en el ciclo i++ Ajá. o el más i? ¿Cuál sería esa Ah, diferencia? en un ciclo aquí no hay ninguna diferencia. Miren, si yo le pongo así, ¿sí? Hay una diferencia en otro, aquí no. Cuando yo le pongo i++, sí, se le llama post incremento, ¿sí? Y si yo le pongo el más antes es un pre-incremento. Pero el post significa después de, el pre antes, pero antes de qué, antes o después de qué, esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, miren, igual yo podría hacer esto, miren, podría hacer así, más igual 1. Si están de acuerdo conmigo, que podría yo escribir eso. Sí, porque pues el incrementaría 1 cada que de Ajá, igual. cada que entre aquí. Entonces diría, i es igual a lo que tiene i más 1, ¿verdad? Eso es lo que significaría esto. Pero, ok, la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Aquí no hay problema porque si yo lo veo así, miren, como un ciclo, ¿verdad? Como un while, el while sería así, ¿sí? Empezaríamos con i. Mientras
y sea menor a líneas punto 6, ¿verdad? ¿Sí? Haz esto. ¿Sí? Haz esto. ¿Sí? Y luego aquí le pones i más, ¿verdad? O sea, a ver, vamos a ver. Bueno, es por la variable. Este ciclo, esto que está aquí, equivale exactamente a esto, ¿verdad? ¿Sí? Es lo mismo, ¿sí se dan cuenta? Porque en un ciclo, primero hace, esta expresión es la primera que evalúa y solamente se evalúa una vez. Después Ajá. salta a la expresión de en medio, evalúa la condición. Si la condición se cumple, entra al ciclo, ¿sí? Ejecuta la línea y se regresa a esta línea donde incrementa, ¿sí? Después de que incrementa, vuelve a evaluar y el ciclo está aquí, ¿sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ahora, hace exactamente lo mismo que esto. Evalúa la primera vez esto, o sea, hace la asignación, checa el ciclo, imprime, incrementa y regresa, ¿verdad? Entonces, aquí no hay problema, no hay ningún problema aquí. O sea, se puede hacer antes o después. Ahora vamos a un ejemplo. Aquí voy a poner int a es igual con 5, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner aquí print result. Aquí voy a poner a igual. Aquí le voy a poner más y ¿cómo le pondríamos aquí? A más, así, ¿verdad? Ok. Ahora voy a poner otra variable que se llame b y le voy a poner aquí b igual, pero le voy a poner b más b, ¿verdad? Para hacer una diferencia. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que haría. Esto lo voy a comentar para que ustedes vean. Entonces, aquí hay un post-incremento y aquí hay un pre-incremento, ¿verdad? Si yo tengo paréntesis, ¿qué se hace primero? Lo que está dentro de los... Primero evalúa esta expresión, ¿verdad? ¿Sí? Es más, para hacerlo más sencillo, para que no se hagan bolas, voy a poner aquí C igual a A más, ¿verdad? Y aquí imprimo C, para que no me digan, no, diga, es que eso está medio complicado. Ahí está. Y ahora voy a poner acá a D y le voy a poner más B, ¿verdad? Entonces aquí pongo a D. Ahí lo voy a poner a D. Y es más, voy a poner también, quiero saber cuánto vale A. Ahí está. Y quiero saber cuánto vale B. Aquí es B igual a B. Y acá es D. Si están de acuerdo conmigo, entonces aquí voy a imprimir A, ¿sí? C, B y D. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Este es post-incremento y este es pre-incremento. ¿Ok? Vamos a ver qué hace. Ahí está, mira. Esto ahorita no me interesa. Me interesa esto. Mira. A vale 6, C vale 5, B vale 6 y D vale... ¿Ves? Aquí sí hay una diferencia. Voy a copiar esto. ¿Sí? Voy a copiar esto y lo voy a poner aquí para que veas. Aquí dice A es igual a 5, ¿verdad? Y luego aquí digo C es igual a post incremento. Entonces, ¿qué debo entender con esto? Que primero tomo el valor de A y lo uso en la expresión. La expresión que es una asignación. Entonces, ¿cuánto le asigno a C? Le asigno el valor de A, que vale 5 aquí. Y después de haber hecho la asignación, hago el incremento. Entonces, al terminar la línea, ¿cuánto vale A? Vale 6. Sí. ¿Sí? Porque es post-incremento. Ahora, en la siguiente línea, B vale igual que A, vale 5. Y yo digo, D es igual a más B. Aquí está antes, es un pre-incremento. Entonces, como está antes, le estoy diciendo, antes de evaluar a B, increméntalo. Entonces, B, ¿cuánto vale? Vale 6. ¿Sí? Ya con el incremento. Y se le asigna a D. Entonces, miren, B vale 6 y D vale 6, ¿verdad? Ah, ok.
Ahora, ¿por qué no hay problema acá en el for? Porque los dos incrementan a la variable a y a b, ¿verdad? ¿Sí? Pero el efecto es cuando evalúan la expresión, ¿sí? Y si es una expresión única, como por ejemplo aquí así, que yo lo pusiera así, ¿no? No sé. Aquí no importa si es antes o después, porque estoy afectando a A. O sea, no estoy asignándola a nada, simplemente le podría yo hacer así, ¿verdad? Eso es exactamente lo mismo. Pero ese es el significado del pre y post incremento, ¿sí? Ok, Ok, ya quedó más claro. sí, más o menos, ¿verdad? Ok, Sí, esa era mi duda. sí, ok. Entonces, ya que tengo esto aquí, ¿sí? Normalmente se le pone así, ¿verdad? Porque les digo, no hay ningún... O sea, es ya algo automático, pero puede ser así, o sea, sin ningún problema. Aquí, acuérdense, porque no está asignando a nada, pero si estuviera asignando a algo, sí, entonces sí. ¿Ok? Bien, ya tengo el for, ¿todos lo tienen, el for? Sí, profe. Bien, Yep. vamos a ver. Le doy clean and build aquí y quiero imprimir. Aquí está. Aquí está, este todavía no me interesa. Aquí está, miren. ¿Ven? Están todas las líneas. La primera línea es esta, ¿verdad? La segunda es un espacio. La tercera es esta. Sí, y así está. Ya leyó el archivo, dense cuenta, hasta el final, ¿verdad? Pero lo leyó y lo imprimió en la consola con ese ciclo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Antes de continuar, yo podría haber hecho esto, miren, lo voy a decir aquí, string línea igual a esto, a líneas que di, ¿verdad? Aquí está. Y aquí le voy a quitar el di, porque ahorita no me interesa, y simplemente voy a imprimir línea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Que va a imprimir Ajá. el valor que tenga en el array list. Por Ajá. ejemplo, lo que tenga en cada línea que sacó del Sí. archivo, Sí. eso es lo que va a imprimir. O sea, va, por ejemplo, la primera vez es get 0, lo va a Ajá. guardar en línea y va a imprimir línea, ¿va? ¿Sí? Y así. Luego get 1, la segunda línea la va a imprimir, la tercera la va a imprimir. ¿Va? Lo mismo que habíamos hecho en el ejemplo anterior, pero ahora usando esta variable que se llama línea, ¿sí? Entonces, es básicamente lo mismo. Pues vamos a ver qué pasa. Ahí está, ¿verdad? Esto todavía no. Ahí está. Ya no tiene el numerito porque se lo acabo de quitar. Pero aquí está todo el contenido, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Es lo mismo, ¿verdad? Simplemente en lugar de ponerlo directamente aquí en el print line, ¿sí? En el print ln, pues lo guardo en una variable, ¿sí? Entonces, diríamos que esta variable apunta a 0 al elemento 1, ¿verdad? Y así subsecuentemente hasta que termina. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, maestro. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Sí. Yo tengo un error que me está diciendo que no encuentra el archivo, o sea, que no encuentra el path, Ajá. pero cuando previo a eso, los Ah, errores, los de consola, los out, que me dan sí, el path y el file, sí sí. me dan la locación del archivo, pero ya Ajá. cuando lo va a imprimir, cuando supongo que en la siguiente línea del array list, no Sí. me lo encuentra. Ahora, una pregunta. Chécale nada más ahí en tu pad, ¿sí? En lo que te imprime. Aquí en este, a ver, voy para allá. ¿Sí? Aquí, mira. En este, donde dice file, chécale si está bien el nombre o tiene algún símbolo de %. Aquí que hay algún % o algún símbolo extraño. Aquí. En Sí, file. hay varios porcientos. Ajá. Esos % 20, ¿verdad? Se deben ser. Ajá, por 120. Porque tus nombres de carpeta tienen espacios. ¿Sí? Ok, por eso. Bueno,
Ajá, no lo cambies. Ahora vamos a resolver ese problema. Qué bueno que sucede, porque es algo que tenemos que platicar, ¿sí? Entonces, sí, ahorita me vas a tener que esperar tantito para que funcione, ¿sí? Bueno, entonces, pero ya a los demás sí les sale esto, sí funcionó lo del, que imprima todo, sí están de acuerdo conmigo que la variable línea, pues va paseando por el archivo o por el array list. Primero en la posición 0, luego en la 1, luego en la 2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, pues como esto sucede normalmente, Java nos da una opción. Dice, pues, a ver, ¿para qué ocupas la variable de control si vas a ocupar esta línea? ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ciclo acá adicional. Miren, simplemente como ejemplo. Le vamos a poner, se llama for each, normalmente se le llama así, for each o for avanzado, ¿sí? Entonces vamos a escribir el for. Y entonces la variable línea, ¿verdad? Va a tomar cada uno de los elementos del arreglo. ¿De qué tipo es? Pues es string, ¿verdad? Entonces yo aquí la pongo, es lo primero que pongo. Digo, voy a ocupar esta variable línea y le pongo 2 puntitos y le digo, esta línea va a pasear, ¿sí? Esta variable, ¿por quién? Por todo mi array list, ¿sí? Eso es lo que le estoy diciendo, ¿sí? Esa es la sintaxis. Entonces, esta variable línea va a tomar uno a uno los elementos de líneas del array list. Es lo que va a hacer. Y aquí simplemente le pongo línea, ¿sí? Entonces, este for de aquí es equivalente a este de acá, ¿sí? Nada más que ya no escribimos explícitamente el getI, ya está aquí en esta línea, ¿sí? Entonces, de nueva cuenta, la primera vez en el ciclo, línea, ¿a quién va a apuntar? Al elemento en la posición 0 y lo imprime. Después, en la siguiente iteración, línea, ¿a quién va a apuntar? Al elemento 1 y lo imprime. En la siguiente iteración, línea va a apuntar al 2 y así subsecuentemente. Es otra forma de escribir un ciclo. Se le llama for each. ¿Ya lo tienen? Ya, profe. ¿Sí? ¿Sí lo Ya, ven? ¿Cuándo se aplica el for each? Cuando estamos trabajando con colecciones o con arreglos, porque creo que también en los arreglos. Cuando tengo objetos con índice, es ahí donde yo puedo ocupar el for each. ¿Sí? Ok. Entonces, observen. ¿Cuántas veces va a imprimir el archivo? 2 veces. La primera es esta, ¿verdad? Aquí viene. Pues para todo esto. La primera vez con el for que habíamos hecho antes. Y aquí tengo el for each. Miren, aquí empieza. ¿Qué hace? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos utilizar cualquiera de los dos. Ya sea este o este. Pero como estoy trabajando con una colección, normalmente se utiliza este. ¿Sí? Ahora, hay otra forma, fíjense, todavía, usando operadores funcionales. Pero esos operadores funcionales yo aquí los voy a usar para que ustedes lo vean, ¿sí? Nosotros todavía no hablamos nada de eso, ¿sí? Eso lo tenemos que ver más adelante, los funcionales, ¿sí? Es otra sintaxis, observen cómo cambió la sintaxis, ¿sí? Para el for, ¿sí? De hecho ya no existe la palabra, bueno, sí, aquí está for each, ¿sí? Pero eso es con un operador funcional que todos nosotros no trabajamos con operadores funcionales, entonces lo vamos a dejar aquí, ¿sí? Por el momento. ¿Están de acuerdo? Sí, maestro. sí, profe. Bueno, entonces, pues es uno u otro, ¿verdad? Entonces yo lo voy a quitar, todo esto lo voy a quitar, todo eso. Y me voy a quedar con el for each y de aquí en adelante, en la medida de lo posible, lo voy a usar. No siempre se puede usar, ¿verdad? Ahí, pues, vamos a ver más adelante que luego tenemos que hacer otra cosa. Okay. Entonces ya voy a ir paseando
Pero aquí lo que yo necesito, en lugar de que aparezca en la pantalla, es que se ponga en el, ¿cómo se llama? En el área de texto, ¿verdad? Que se cargue aquí, ¿sí? Aquí yo quiero que aparezca, no afuera. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues entonces aquí, en lugar de darle al system.out, esto ya no lo vamos a hacer. Aquí, ¿cómo se llama la variable donde está el editor? Es Ahí abajo está. es área editor. Área editor, así se llama. Ese es sí. Y entonces a esta yo le voy a decir, quiero que le añadas el texto. ¿Cómo? Con un método. Si yo le pongo área editor, le pongo punto. Aquí tiene add, que no son estos, fíjense, porque ahí va componentes. Tiene uno que se llama append. Este es el que necesitamos, append. Adiciona un texto al final del documento, o sea, lo va a ir concatenando al final. Append, ¿sí? Entonces yo le voy a decir área editor, append línea, ¿sí? Y ya que lo adicione, ¿sí? Así lo vamos a poner. Ahorita los espacios, ahorita platicamos de ese asunto, si no, bueno, pues ya en la próxima sesión por la hora, pero sí. ¿Ya lo tienen así los demás? Append línea, ¿sí? Sí, profe. ¿Ok? O sea, aquí estoy diciendo adicionale la línea, ¿sí? Adicionale. Entonces, vamos a ver. Pues ahí está, miren, ya está cargado, miren. Pero hay un detalle. Está todo en una sola línea. Nunca hizo saltos de línea. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si yo le doy un enter aquí, pues sí. Pero no, pues no es el caso. El caso es que se vea como está en el archivo, ¿verdad? Pero ni siquiera está completo. No, sí debe estar completo, claro. No lo imprimió completo, profe. Ahí está. Sí, es todo. Todo el documento, ¿no? Todo el documento está ahí. Sí. A ver. Sí, sí está todo. Antorcha y luz de fuego permanente, el nombre de mi heroica Veracruz. Pues, bueno, es que yo lo veo como muy poco texto, sí. Porque estás en una sola línea. Exacto. Está en una sola línea, entonces ya así se ve. Bueno, entonces yo necesito que cada vez que se ponga una línea, salte de línea. Entonces le vamos a poner aquí línea, ¿verdad? Más, entre comillas, diagonal invertida, n. ¿Sí? Esto es un carácter especial, por eso tiene la diagonal invertida. Se le llaman secuencias de escape. Ese es el nombre que tienen, ¿sí? Las secuencias de escape existen desde que se desarrolló el lenguaje C, ¿sí? Y esto significa salto de línea, ¿sí? Si ustedes checan eso, vamos a ver si tenemos, aquí está la secuencia de escape. Ya todo esto lo hicimos, ¿verdad? Devuelve el archivo, devuelve las líneas del archivo, ya sabemos. Hacemos este append, ¿verdad? Y área de texto tiene varios métodos. Uno de ellos es append, añade texto al objeto. Y el otro, setExt, reemplaza el texto del objeto. ¿Sí? Y diagonal invertida n significa salto de línea. Aquí nos va a decir qué cosas son las secuencias de escape. Se utilizan para definir ciertos caracteres. ¿Sí? Ciertos. O sea, aquí está, miren. Diagonal invertida n, salto de línea, retroceso, tabulación. ¿Sí? La secuencia. Entonces ya con ahora sí, miren, ya se ve bien, ya lo cargamos. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos escribir sobre él solamente, pero todo esto no modifica el archivo porque yo no estoy modificando el archivo, estoy modificando el texto del área de texto, ¿verdad? Si yo quisiera que esto se guardara, yo tendría que decirle, guárdate, ¿sí? Hacer un método para que se guarde. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo lo vuelvo a
a llamar este ciclo, pues se concatena todo el asunto, ¿va? Se vuelve a pegar. Entonces, normalmente cuando nosotros llenamos un área editor, lo primero que hacemos es .setText y lo limpiamos. Primero limpiamos el área editor, ¿sí? Y luego ya ¿cómo se llama? Le añadimos todo lo que haya que hacer, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, pues entonces ya hicimos nuestro primer ejercicio donde leemos un archivo, ¿sí? Ok. Ahora, ya para ver el asunto del espacio, mientras ahorita rápidamente, miren, yo lo que voy a hacer es que aquí a himno ITV le voy a cambiar el nombre y en lugar del signo de menos le voy a poner un espacio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Eso es, ahí está, con espacio, ¿sí? Y entonces acá cuando yo lea el archivo acá, lo voy a dejar así con el símbolo de, aquí ya me dijo, null pointer exception, ¿sí? Porque no abrió el archivo, ¿sí? No lo pudo abrir. ¿Están de acuerdo?